Dar demasiada información es tan malo como no darla suficiente. Y es un error mucho más común de lo que se cree entre emprendedoras que se preocupan genuinamente por comunicar bien. La lógica detrás del exceso de información parece razonable. Si la persona tiene todo lo que necesita saber, no va a tener dudas, no va a tener objeciones, y va a poder tomar una decisión informada. Esa lógica tiene un problema fundamental: asume que la persona va a leer todo lo que se le da, en el orden en que se le da, con la misma atención de principio a fin. Eso no es lo que pasa. Lo que pasa en la realidad es que cuando una persona recibe más información de la que puede procesar cómodamente en el tiempo que está dispuesta a invertir, no lee más despacio ni con más cuidado, simplemente deja de leer. Escanea. Busca el dato que le interesa específicamente, no lo encuentra con facilidad entre todo lo demás, y se va sin haber procesado nada de lo que se quería comunicar. El mensaje estaba completo. La información estaba ahí. Pero no llegó porque el volumen la hizo inaccesible. El objetivo de una buena comunicación no es incluir todo, es que lo que importa llegue. Y lo que importa llega cuando está seleccionado con criterio, organizado en un orden que tiene sentido para quien lo recibe, y presentado sin el peso de todo lo que no era necesario incluir. Encontrar ese equilibrio, entre dar suficiente y dar demasiado, es una habilidad que se construye con práctica y con un proceso claro. Y ese proceso es exactamente lo que vamos a revisar hoy. Para entender por qué el exceso de información produce resultados contraproducentes, vale la pena ver cómo se manifiesta en situaciones concretas que muchas emprendedoras van a reconocer, no como errores ajenos, sino como cosas que han hecho o siguen haciendo con la mejor intención. La primera manifestación es la descripción de producto que intenta anticipar todas las preguntas posibles. El producto tiene dimensiones, tiene materiales, tiene proceso de elaboración, tiene tiempo de entrega, tiene instrucciones de cuidado, tiene opciones de personalización, tiene política de cambios, tiene limitaciones de disponibilidad. Todo eso es información real y relevante. El problema es cuando aparece junto, en un solo bloque de texto, antes de que la persona haya decidido si el producto le interesa. La persona que llega a esa descripción no está buscando respuestas a todas esas preguntas. Todavía no sabe si tiene esas preguntas. Lo primero que necesita es entender qué es el producto y si le resuelve algo. Si eso conecta, entonces va a querer saber más. Pero si antes de llegar a esa conexión tiene que atravesar 5 párrafos de especificaciones técnicas, la mayoría no llega. No porque no tenga interés, porque el formato no le facilita encontrar lo que necesita en el orden en que lo necesita. La segunda manifestación es la respuesta a una pregunta simple que se convierte en una explicación completa. Alguien pregunta cuánto tiempo tarda un pedido. La respuesta ideal es un número con una condición si aplica, generalmente entre 5 y 7 días hábiles, dependiendo de la personalización. La respuesta que muchas emprendedoras dan es una explicación del proceso completo de producción, de los factores que pueden afectar los tiempos, de las fechas en que la carga de trabajo es mayor, de lo que pasa si hay algún imprevisto, de cómo se comunica cuando el pedido está listo. Todo eso puede ser verdad y puede ser relevante en algún momento de la conversación. Pero no es lo que la persona preguntó. Preguntó cuánto tiempo tarda, y recibió un párrafo cuando necesitaba una oración. Esa desproporción entre la pregunta y la respuesta produce una sensación de que la comunicación es complicada, de que obtener información de este negocio requiere más esfuerzo del que debería. La tercera manifestación es la publicación que explica el contexto antes de llegar al punto. El post empieza con una introducción sobre el tema general, después contextualiza el problema, después explica por qué es importante, después da el dato o la información que era el propósito de la publicación. Para cuando llega al punto, una parte significativa de las personas que empezaron a leer ya dejaron de hacerlo, porque en los primeros segundos no encontraron una razón suficientemente clara para seguir. En todos esos casos la intención es buena. La emprendedora quiere ser completa, quiere que la persona tenga toda la información, quiere evitar malentendidos y preguntas adicionales. Pero el resultado es una comunicación que carga demasiado a quien la recibe, que le pide que haga el trabajo de encontrar lo que necesita dentro de todo lo que se le dio, en lugar de hacerle ese trabajo más fácil desde el principio. La confusión entre cantidad de información y claridad de comunicación es una de las más persistentes entre personas que se preocupan por comunicar bien. Y es comprensible, intuitivamente parece que más información debería producir más claridad, porque hay más con qué entender.
Pero la claridad no depende de cuánta información se da. Depende de qué información se da, en qué orden, y con qué nivel de relevancia para quien la recibe en ese momento específico. Una comunicación clara no es una comunicación completa en el sentido de que no omite nada. Es una comunicación que da exactamente lo que la persona necesita para hacer lo que se quiere que haga, entender el producto, tomar una decisión, dar el siguiente paso, sin incluir lo que no necesita para eso en ese momento. La diferencia entre los dos enfoques se puede ver con claridad en un ejemplo concreto. Valentina vende aceites esenciales y tiene una descripción de producto que incluye el nombre del aceite, la planta de la que proviene, el método de extracción, los beneficios documentados, las contraindicaciones, las instrucciones de uso, las instrucciones de almacenamiento, el volumen del frasco, el tiempo de vida útil y las opciones de presentación disponibles. Toda esa información es verdadera y en algún contexto podría ser relevante. Pero la persona que llega a esa descripción buscando un aceite que la ayude a dormir mejor no necesita saber el método de extracción ni el tiempo de vida útil antes de decidir si le interesa. Lo que necesita primero es saber que ese aceite resuelve lo que busca, y eso debería ser lo primero que lee, no lo séptimo después de atravesar 6 conceptos que todavía no tienen relevancia para ella. Si Valentina reordenara esa información empezando por el resultado, para quién es y qué resuelve, y después dando el detalle relevante para quien ya está interesada, la misma información produciría un resultado completamente diferente. No porque hubiera cambiado la cantidad, sino porque habría cambiado el orden y la relevancia de lo que aparece primero. El criterio correcto para decidir qué incluir en una comunicación no es esta información es verdadera y relevante. Casi toda la información sobre un producto lo es. El criterio correcto es esta información es necesaria para que la persona que la recibe pueda hacer lo que necesita hacer en este momento. Si la respuesta es no, esa información puede existir pero no necesita estar en ese lugar de la comunicación. Toda comunicación de negocio, una descripción de producto, una respuesta a una pregunta, una publicación en redes, una propuesta, tiene un propósito específico. Y ese propósito define qué información necesita incluir y en qué orden tiene que aparecer para que funcione. El principio que orienta ese orden es simple: la información más importante para quien recibe la comunicación va primero. No la más importante para quien la envía, la más importante para quien la recibe. Para la persona que está considerando comprar algo, la información más importante no es cómo se hace el producto ni qué materiales usa. Es si ese producto resuelve lo que necesita resolver, y si la respuesta es sí, entonces viene el resto. Eso significa que el orden natural de cualquier comunicación de producto o servicio empieza por el resultado o el problema que resuelve, sigue con la evidencia de que efectivamente lo resuelve, después da los detalles relevantes para evaluar la decisión, precio, tiempo, proceso, y termina con la información logística necesaria para proceder si la decisión es positiva. Ese orden no es arbitrario. Corresponde al proceso mental que sigue una persona cuando evalúa si algo le interesa. Primero decide si el problema es relevante para ella. Si lo es, quiere saber si esta solución específica es creíble. Si lo es, evalúa si las condiciones son aceptables. Y si lo son, necesita saber qué hacer para proceder. Interrumpir ese proceso con información que no corresponde a la etapa en que está la persona, darle logística antes de que haya decidido si le interesa, o darle detalles técnicos antes de que sepa si resuelve lo que necesita, produce exactamente el efecto de la descripción de Valentina. La información está, pero no llega porque no está en el orden en que se necesita. Aplicar este principio no significa que cierta información no deba incluirse. Significa que debe incluirse en el momento correcto de la comunicación, cuando la persona está lista para procesarla porque ya pasó por las etapas anteriores. Para una descripción de producto en redes sociales, eso puede significar empezar con una oración que describe el problema que resuelve, seguir con una descripción breve del producto en términos de resultado, incluir el precio y el tiempo de entrega, y cerrar con cómo pedirlo. Sin el proceso de fabricación a menos que sea relevante para el tipo de cliente que lo compra. Sin las contraindicaciones a menos que sean información de seguridad que la persona necesita antes de decidir. Sin la historia de cómo se desarrolló el producto a menos que esa historia sea parte del valor percibido. Para una respuesta a una pregunta en un mensaje directo, eso significa dar la respuesta concreta primero y el contexto relevante después, no al revés. Si alguien pregunta si hay entregas a domicilio, la respuesta empieza con sí o no,
y el contexto, zona de cobertura, costo adicional, tiempo adicional, viene después si es relevante para la pregunta específica. Con esos principios claros, el proceso de mejorar la comunicación existente, las descripciones de productos, las respuestas tipo que se usan con frecuencia, las publicaciones recurrentes, no requiere rehacerlo todo desde cero. Requiere aplicar un proceso de revisión que identifica qué sobra, qué falta y cómo reorganizar lo que queda. El primer paso de ese proceso es leer lo que se tiene como si fuera la primera vez, sin el contexto de saber lo que dice. La emprendedora que escribió una descripción conoce el producto, conoce el negocio, y tiene todo ese contexto activo mientras lee, lo que hace difícil ver los huecos y el exceso porque el contexto llena los huecos automáticamente. Leer con la mentalidad de alguien que no conoce el negocio revela rápidamente qué es lo que realmente comunica el texto versus lo que se intenta comunicar. El segundo paso es identificar cuál es el propósito de esa comunicación específica. ¿Qué tiene que entender o hacer la persona que la lee? ¿Cuál es la decisión o el paso que se quiere que dé? Esa claridad sobre el propósito es el filtro que se aplica a cada elemento de la comunicación. El tercer paso es pasar por cada elemento de la comunicación con esa pregunta. ¿Esto es necesario para que la persona logre el propósito de esta comunicación? Si la respuesta es sí, se queda. Si la respuesta es no, si es información verdadera y relevante pero que no es necesaria para ese propósito específico en ese momento, se elimina o se mueve a un lugar más apropiado, como una sección de preguntas frecuentes o una respuesta a quien ya decidió comprar y necesita información adicional. El cuarto paso es reorganizar lo que quedó en el orden que corresponde al proceso mental de quien lo va a leer, resultado o problema primero, evidencia después, detalles de evaluación a continuación, logística al final. El quinto paso es leer el resultado en voz alta. Este paso, que muchas personas saltan porque parece innecesario, revela con una claridad que la lectura silenciosa no produce si el texto fluye naturalmente o si hay partes que se sienten forzadas, largas, o que interrumpen el ritmo. Si hay que tomar aire extra en medio de una oración, esa oración probablemente es demasiado larga. Si hay una parte que se siente como que repite algo que ya se dijo, probablemente lo repite. Ese proceso aplicado a las comunicaciones más frecuentes del negocio, las descripciones de los productos o servicios principales, las respuestas a las preguntas que llegan con más frecuencia, el texto del perfil en redes sociales, produce una mejora significativa en la calidad de la comunicación sin necesitar crear nada nuevo. Solo se trata de mejorar lo que ya existe con criterio claro sobre qué sirve y qué no. Comunicar bien no es lo mismo que comunicar mucho. Es dar exactamente lo que la persona que recibe la comunicación necesita para hacer lo que se quiere que haga, en el orden correcto, con el nivel de detalle correcto, sin el peso de todo lo que es verdadero pero que no era necesario en ese momento. Encontrar ese equilibrio no es una habilidad que se tiene o no se tiene. Es el resultado de aplicar un criterio claro, que necesita la persona, en qué orden, de manera consistente, y de revisar lo que ya existe con esa misma pregunta. Un negocio que comunica con esa claridad no solo se entiende mejor. Se percibe como más profesional, más organizado, más confiable. Porque la claridad en la comunicación comunica claridad en el negocio, y esa percepción afecta directamente la disposición de quien llega a confiar, a preguntar y a comprar. Si esto que acabas de escuchar refleja algo que estás viviendo en tu negocio, suscríbete. Cada semana hablamos de problemas reales y soluciones concretas para emprendedoras que van en serio. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo con ella. Nos vemos pronto.